Tu librería presenta el podcast de los literatos malditos, un podcast dirigido por Alejandro de León, disponible en Spotify, iVoox y YouTube. tulibrería.org. Bueno, pues hola a todas y a todos de nuevo. Estamos en el podcast de los literatos malditos, donde ya sabéis que malditos no significa que estos escritores tengan una maldición, sino tiene que ver con la tercera de las acepciones del diccionario de la Real Academia, y es que son personas que trabajan desde el margen, ¿no? Desde fuera de los márgenes, en un sentido literario, tanto ellos como las editoriales que publican sus obras o que hacen proyectos bonitos y necesarios. Y hoy vamos a hablar con Noelia Palacio Incera, que es psicooncóloga y es poeta. Noelia, como psicóloga, se ha dedicado durante muchos años a trabajar con personas enfermas de cáncer, al principio con adultos, después con niños y adolescentes, y en ese área, bueno, pues además de trabajar, ha publicado alguna cosa, como por ejemplo un cuento infantil para explicar o para hablar de cáncer con los niños pequeños. Y recientemente ha publicado Hallar la Vía, que es un poemario que ganó el premio Gerardo Diego en la edición de 2019, y en el que ella, ahora lo hablaremos con más calma ella y yo, pero se asoma algunas de las cuestiones que tienen que ver con su trabajo, con su vida probablemente también, pero de una forma muy evidente con su trabajo, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con la enfermedad, con la muerte, con el duelo, esos límites de la vida donde a veces las palabras no llegan, pero algunas palabras parece que sí llegan, ¿no? Y este es un poemario muy valiente en ese sentido, que funciona en el límite y que, bueno, pues yo he leído un par de veces y me ha gustado mucho, y nos vamos a dedicar a hablar un poco de este asunto y con la excusa de lo que vaya surgiendo. Es una conversación que me hace especial ilusión porque yo también soy psicólogo y porque he trabajado en el mundo de la oncología también, y me he tenido que enfrentar a cómo, bueno, pues las personas pasan por procesos de enfermedad, de muerte, de despedida y de duelo, y cómo a veces la ciencia por sí sola no llega hasta el final de eso. Entonces creo que la obra poética de Noelia probablemente tiene que ver también con eso, con llenar esos vacíos que la ciencia no puede llenar ella sola, ¿no? Cuéntanos, Noelia, si quieres, tu trayectoria hasta aquí, cómo llegas al mundo de las enfermedades como psicóloga, pero también cómo llegas a la poesía como escritora y qué hace que se junten las dos cosas. Bueno, antes de nada, para todas las oyentes y los oyentes, muchas gracias por esta invitación. Me hace especial ilusión, pues por lo mismo un poco que comenta Carlos, ¿no? Por poder conversar con él, con una persona que admiro por su trabajo y como persona, y también pues por poder nombre y visibilidad a un tema que, bueno, que está muy presente en nuestras vidas, pero que de alguna manera sigue despertando muchos miedos y muchos tabúes, ¿no? Y bueno, pues hablar de ello desde un lenguaje diferente, pues quizá también pueda acercar a muchas de las personas que nos puedan estar escuchando, ¿no? Sí. ¿Cómo llego cómo llego a este ámbito? Pues probablemente sea algo muy vocacional, que no estaba muy definido en mí, pero bueno, siempre me gustó la medicina, me gustó la psicología y bueno, de alguna manera en la trayectoria de la carrera, tanto aspectos como discapacidad o enfermedad crónica, eran temas que me generaban pues, bueno, mucha curiosidad, quizá también por haberla vivido de manera personal, pues, con historias cercanas o incluso los propios voluntariados. Bueno, entonces, de alguna manera eso me lleva a tener muy claro justo al final que quiero dedicarme a esa parte clínica y más en concreto a esa especialidad, ¿no? Entonces, digamos que ha sido un camino como si hubiera encontrado un norte y hubiera ido dirigida hacia como él. Muy natural, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya estudiar todo lo que tuviera que ver con ello, ¿no? La psicología, los cuidados paliativos y también, bueno, a veces pues los azares, ¿no? Y la suerte de que a veces llegas en un momento oportuno, en el lugar correcto y poder pronto poder hacerlo práctico, ¿no? Que al final
esto es la parte importante, que puedas vivir las experiencias y poder estar en el terreno, ¿no? Ujú. Que también pasaba a la vez, bueno, la literatura y la poesía han formado parte de mí desde muy pequeña, desde siempre. Eh, y bueno, me han ido acompañando de manera paralela con la trayectoria profesional, ¿no? Entonces hay algún momento en el que no saber poner palabras a ciertas cosas que estaban sucediendo, la poesía es que es el lenguaje quizá en donde yo me entiendo mejor, me manejo mejor, pues vi que era una herramienta muy útil para mí en momentos en los que no sabía muy bien qué estaba pasando o qué emociones me estaban despertando. Entonces, bueno, de manera muy paralela, era una herramienta que utilizaba para mí, pero que también fui integrando en el propio trabajo. Entonces, los que me conocen pues saben que si van a estar haciendo trabajo conmigo, el ejercicio narrativo o la literatura va a estar muy presente para ellos también, ¿no? Como elección, por supuesto, pero al final también como medio de trabajo, ¿no? Qué interesante. ¿Recuerdas alguna obra, alguna poesía o algún poemario que fuera algo así como tu puerta de entrada a esto, que te transformara o que te revolucionara por dentro y te hiciera pensar, esto a mí me sirve o yo quiero hacer esto? Pues ya desde, por ejemplo, Chantal Maillard, que es una poeta que además también pasó la enfermedad y muy vinculada también a la filosofía y a experiencias, diríamos eso, más del pensamiento y más filosóficas y espirituales, ¿no? Ella ya en sus primeros poemarios hablaba un poco de cómo la enfermedad y la muerte estaban muy presentes en su cotidiano, ¿no? Una experiencia personal, tanto por muertes cercanas como la propia enfermedad. Entonces, a mí su poesía muy temprano, ya había leído quizá otros autores donde pues, en los duelos podían estar muy presentes, no sé, Margarit o bueno, realmente, o sea, como algo que sí que me llegara mucho fue, ¿no? Entonces empecé a leer y me di cuenta de que esa manera de expresar o ese lenguaje podía ser una vía para canalizar emociones que, pues es lo que comentaba un poco antes, que muchas veces no sabes qué te están diciendo, ¿no? O qué te está sucediendo. Entonces, su lectura me animó a seguir explorando por otro tipo bueno, de lecturas también narrativas que tuvieran relación con el dolor, con la enfermedad o con la parte teórica filosófica que pudiera explorar estos terrenos. Y ya después fue como un animarme a, vale, voy a intentar yo también esto escribiéndolo. ¿Y llevas mucho tiempo escribiendo? Sí, diría que sí. Llevo escribiendo, soy mucho más lectora de poesía que escritora, entre comillas, ¿no? Pero bueno, yo creo que justamente esto que te comentaba, ¿no? Desde la exploración con el terreno, con el trabajo, con lo que me iba sucediendo, pues fue un momento más de punto de inflexión para yo ponerme a escribir, ¿no? Siempre estaba ahí en mí, hacía pues, bueno, pues amagos, libretas, papeles sueltos, ¿no? De ideas, de pensamientos, de emociones que iban surgiendo, ¿no? Pero así como decir, bueno, voy a poder plasmar esto que creo que necesito contar, quizá fue a partir de su universidad y de momento laboral. Muy bien. Una pregunta que a mí me surge varias veces leyendo Hallar la Vía, es qué lugar ha tenido, si es que lo ha tenido, la poesía y tu obra en tu trabajo en un sentido concreto y práctico. Quiero decir, me imaginaba, y esta no sé si es una imagen mental correcta o no, y ahora me lo dirás tú,
que en algunos momentos algunos de estos poemas fueran compartidos con los pacientes o que algo de tu pasión por la literatura y de tu trabajo estuviera en el intercambio entre tus pacientes y tú. Hay poemas que van sobre la quimioterapia, sobre la fagocitosis, sobre las despedidas, sobre la muerte, sobre el tacto y el contacto entre los cuerpos, sobre la sedación. Entonces, a mí me saltaba a la cara esta pregunta, ¿no? Y ¿habrán leído los pacientes de Noelia esto? ¿O los supervivientes de esos pacientes que murieron, los familiares, habrán leído Hallar la Vía? ¿O algunos de estos poemas habrán surgido de alguna experiencia concreta con personas con nombres y apellidos y habrán estado ahí, dichos, leídos o vistos en esas relaciones terapéuticas? Esta es una pregunta que me venía, ¿no? ¿Qué lugar ha podido tener tu obra en este espacio? Vale. O sea, yo creo que para poder responder a esto te tendría que contar primero cómo es mi poética, o sea, cómo me lleva a mí a escribir, ¿no? Yo no sé lo que voy a contar en el poema, ¿no? No pienso, esta experiencia que he vivido la voy a plasmar, sino que muchas veces lo mío es muy visceral de inicio, o sea, yo siento como un impulso, una necesidad muy grande, porque en ese momento me estoy sintiendo emocionalmente muy revuelta, muy rara o corporalmente extraña. Y entonces sí que hago un poco el ejercicio de, bueno, voy a poner esto, el papel delante, a ver qué pasa. Y en ese momento pues escribo, ¿no? Y cuando leo el poema es cuando el poema me dice a mí qué es lo que me ha pasado o qué es lo que ha sucedido, ¿no? Luego ya lo puedo pulir más o lo puedo pulir menos, pero cuando esas lecturas me cuentan cosas, entonces yo sí que identifico este momento vital con esta persona, me ha hecho esto, no he sido capaz de manejarme en este dolor porque me he sentido identificada y entonces no tuve respuesta a esta situación como me hubiera gustado tenerla. Cuánto dolor sentí en esta, no sé, como un poco me facilita un distanciamiento para hacer como o sea, como si fuera una observadora, ¿no? En tercera persona que de alguna manera me cuenta, ¿no? ¿Qué ha pasado en ese momento? Entonces, muchas de esas escenas... Sí, pero, termina tú y te pregunto, o te digo una cosa. Muchas de esas escenas, claro, al final pues desvelan que son escenas del cotidiano del día a día, con personas concretas, por supuesto, ¿no? Sí que tengo algún feedback de algunas personas supervivientes que han podido leerlo, donde hay quizá no un saberse ver ahí, pero sí una generalización de emociones que probablemente sí que sintieron o lugares comunes, ¿no? Donde personas que han pasado un proceso oncológico sí que pueden quizá como empatizar más con esta mirada, ¿no? Como distanciada, pero que no deja de ser de observación y de contención, ¿no? Y otras, pues bueno, también están bueno, escondidas, ¿no? No sé, son una mezcla de historias, una mezcla de emociones, del proceso, desde diagnósticos hasta finales de vida. Es muy interesante lo que estás contando, porque es algo así como una poética que invierte el orden que muchos tenemos en la cabeza sobre lo que es escribir. Tú lo que estás diciendo, si te he entendido bien, es que sabes lo que estás diciendo en tu obra después de escribir la obra, ¿no? Y eso es muy valiente, por otro lado. Yo que soy muy controlador y que también me gusta escribir o lo intento a veces, creo que sería incapaz de arrojarme así al papel en blanco sin saber cuáles son los pasos del camino que voy a hacer. Pero tiene sentido y cuando te escucho diciendo esto, tiene sentido pensando en los poemas de Hallar la Vía. O sea, ahora estoy recordando alguno y es verdad que tienen el aspecto de algo que surge con mucha libertad en ese sentido, ¿no? Con poca planificación. Esto es un continuo de todos estos años de escritura, pero que yo no tenía muy claro qué había ahí, ¿no? Yo cuando miré todos esos poemas dije, aquí algo encaja, ¿no? Son como diferentes piezas
que facilitan armar este poemario, pero no sé, yo para mí la poesía la veo como una necesidad, o sea, como una manera de reconocer esos sentimientos, de intentar traducirlos, ¿no? En palabras, para bueno, compartirlos y de alguna manera me entiendo, incluso creo que puedo entender también a las otras personas o empatizar con ellas gracias a que ese lenguaje me está diciendo cosas, ¿no? Sí. Porque suena muy raro, pero es un poco el concepto, ¿no? La utilidad. Yo recuerdo a un profesor de escritura que tuve hace tiempo, Ángel Zapata, un tipo que escribe relatos medio famoso, bueno, famoso yo creo, que decía que la literatura que a él le interesa es la que de alguna manera dice al escritor, en vez de que el escritor diga la literatura dice al escritor, y me estás recordando a eso, ¿no? Como lo que he escrito me está diciendo algo que yo no sabía del todo que estaba ahí o que estaba sin una forma definida, como lo que producimos nos crea a nosotros en vez de al revés, y esa es una literatura que tiene mucho interés y se nota. No apta para personas neuróticas como yo y controladoras, pero muy, muy, muy atractiva. Yo creo que también como es una temática muy compleja, ¿no? Como que son emociones muchas veces tan extremas, o sea, para poder manejarlas, para poder abordarlas, tú las tienes que dar cuerpo, ¿no? O sea, como te digo que me gusta utilizar, esto así que es como muy de fenomenología, pero es como dar corporeidad, ¿no? A lo que no sabes nombrar, ¿no? Darle forma, darle un nombre, así es más fácil comprenderlo, ¿no? Pero, y del mismo modo creo que con la temática que aborda principalmente el libro, ¿no? El cáncer o el duelo o la muerte, ¿no? Como son temas tan difíciles de abordar porque nos producen tanto desasosiego, tanto miedo, tanta angustia, ¿no? Pues no queremos ponerlos, no queremos darles forma, ¿no? Pero es que la única manera de poder estar en el mundo con ellos y de enfrentarnos a ellos es justamente nombrándolos, ¿no? Y dando esa forma que necesitan, porque así sí que podremos movernos en ellos, ¿no? ¿Te atreves a leer alguno de los poemas de Ayar la Vía? Vale, pues mira, igual en esta línea me venía justo ahora a lo mejor el de cáncer, ¿no? Que es justo lo que intenta contar es esto. Fenomenal. Si me das forma, pues yo entonces puedo hacer que esto sea algo donde yo pueda tener algo que hacer o algo que decir, ¿no? Y enfrentarlo a ello, ¿no? Pues es cáncer. ¿Por qué existir si no sirves para nada? Dueles si no te ven. Te escondes detrás de un trópico, un horóscopo o un crustáceo. Si te pienso en otras formas, te acerco a la realidad con caretas vagabundas. Te adentro en el júbilo de una fiesta a la que nadie te ha invitado. Si te presento neutro o indefinido, te permito estar aunque no te miren, no te acepten, deseen tu desaparición. Mejor decir, lo innombrable tiene forma de cangrejo. Es más fácil si existes. Se te pueden cortar las patas, ponerte a hervir. Qué bonito. Bueno, yo creo que hay un poco esta obsesión, ¿no? Como en toda la... O sea, viéndolo un poco en distancia en toda la obra, ¿no? De eso. Vamos a dar nombre a las cosas. Claro. Vamos a dar forma. Hay una cita en el libro de María Zambrano que no la leo entera, pero en la última línea dice: el propio dolor, como océano nacido de las aguas primeras, nos sostiene y hasta nos fecunda. Esta es una idea que a mí me resulta muy atractiva, y especialmente en un mundo en el que vivimos, donde el dolor tratamos de soterrarlo mucho, vivimos en el imperio un poco de la psicología positiva y demás ingenierías de la felicidad. Y lo que dice Zambrano, y yo creo que lo que estás diciendo tú con tu libro, es que el dolor puede ser una fuente de sentido, ¿no? Bueno, no sé, esto en realidad no es una pregunta, sino más como una pelota que te lanzo por si me la quieres devolver. Bueno, un poco eso, ¿no?
qué hacemos con el dolor y qué es lo que has intentado hacer tú a través de este libro o de tu trabajo. Vale. Bueno, hay una parte, me alegra que saques a Zambrano porque para mí también es una referente en mis lecturas, y todo lo que tenga que ver un poco con la fenomenología existencial, ¿no? El existencialismo. Bueno, creo que también hay bastante la obra de esto. Bueno, o sea, realmente que eso un poco como anticipabas, ¿no? Estamos en una sociedad donde predomina la felicidad por encima de cualquier otra emoción que suponga dolerse, ¿no? Que suponga sufrimiento o malestar. Entonces, bueno, esta premisa de vamos a eliminar todo aquello que nos haga sentir mal, que nos produzca dolor, porque entonces parece que no encaja con este modelo actual de tener que estar bueno, anclados a eso, a un positivismo. Un estar siempre bien. Exacto, ¿no? Y entonces también creo que hay una parte de eso, de una reivindicación importante de esto, es que tú tienes que poner de frente el dolor y tienes que poner de frente el sufrimiento, porque precisamente el anclarte a la vida o el ser más feliz o el ser más consciente de qué valores o qué situaciones son realmente importantes para ti, tiene que ver justamente con poder contrastarlo con el dolor, ¿no? O sea, te ancla a la vida o al presente, justamente tener el espejo de lo que duele, ¿no? Y a mí esta idea un poco también, bueno, filosófica, no tanto que dicen más nihilistas o más, no, es una idea más, creo que es muy positiva en el fondo, ¿no? Que es una... No de esta filosofía positivista de ahora, el pensamiento cambia, ni todo se puede, ¿no? También esto que nos están vendiendo ahora, ¿no? Por lo que si tú quieres, tú puedes. Bueno, como de pensamiento mágico, optimismo blando, digamos. Yo creo que no es tanto eso, sino que realmente, o sea, ser conscientes de esto y que nosotros incorporemos estas experiencias vitales en nuestra vida, en nuestra biografía y en nuestra narrativa en general, también nos ayuda justamente a pues ser más conscientes del presente y de abrirnos a un futuro, diría, mucho más positivo. Podemos permitirnos imaginar un medio para superar las adversidades o incluso para aprender de lo que nos va sucediendo, ¿no? Pero claro, tenemos que tener de frente que la vida también es lo otro. Efectivamente. Y va un poco por ahí. Y tú trabajas además en un margen al que cuesta mirar, y es niños que enferman de la enfermedad que más miedo nos da en esta cultura y que mueren en muchos casos o en algunos casos, ¿no? Yo trabajaba en cáncer infantil y recuerdo que cuando lo contaba por la calle, en los actos, en los sitios, digamos, sociales, había una reacción como de mucha impresión, ¿no? Porque hay algo ahí de lo indecible. Exacto. Pero es la vida. Es así. Yo siempre digo también y los niños también se mueren. Sí. También es así. Y bueno, o sea, creo que pues efectivamente es en la misma línea de que como adultos no somos capaces de mirar la muerte, ¿no? Vivimos un poco ensimismados, pero porque también supongo que sea un ejercicio de supervivencia, ¿eh? No digo que esto no se pueda hacer y que sea necesario. Si estuviéramos todo el rato pensando en la muerte, pues tendríamos angustias existenciales de manera permanente, ¿no? Pero sí que creo que la tenemos que tener presente, ¿no? O sea, la muerte o lo que es el sufrimiento del dolor, porque es así que es la manera de justamente lo que hablamos, ¿no? Permitir saber cómo queremos movernos nosotros, cómo queremos estar en el mundo. Efectivamente. A mí hay un poema que me gusta mucho y no sé si me das permiso para que lo lea. Claro, por supuesto. ¿Sí? A ver, déjame que lo busque. Es Epogé, donde se nota que eres máster de filosofía también. Típico término de filósofo. Sí. Y dice así: esto es lo que queda, conciencia viva,
residuos que arden entre los escombros de un tiempo que palpita. No es sencilla la reducción. No se trata de si percibo el mundo es lo que percibo. La esencia está en el residuo. Soy lo que queda. A mí me parece que este es un poema muy poderoso, muy potente. Bueno, hay muchos así, pero este y otros dos me atraparon fuerte. Me alegro. ¿Qué es epogé? Porque yo lo supe alguna vez, pero se me ha olvidado. Bueno, es un término que utiliza la rama de la fenomenología, de la filosofía, que es un poco como, para nosotros los psicólogos sería como el insight, ¿no? Como el clic. Vale. Digamos que lo que se promueve es dejar que las cosas vengan a nuestra conciencia tal y como aparecen, sin juicios, sin significados, sin ideas preconcebidas, ¿no? Y que tú puedas explorarlas tal y como son, porque tal y como son probablemente sean más reales y más veraces, ¿no? Una especie de revelación. Algo así, sí, más o menos. Sin la connotación religiosa del término. Exacto, sí, exacto. Oye, una pregunta práctica. Este es un libro publicado por el Ayuntamiento de Soria, entiendo, porque es un premio concedido ahí. ¿Dónde se puede comprar? ¿Nos recomiendas alguna librería? Sí, a ver, en teoría cualquier librería podría tener acceso a él. Sí que es cierto que la distribución es algo compleja porque depende precisamente de la distribuidora de la Diputación de Soria. Pero en principio, si se quisiera, pues si se solicita al librero o a la librera y ella se hace cargo de ponerse en contacto, pues se obtendría. Pero sí que es cierto que está habiendo algunas dificultades en la distribución. Pero en teoría se podría sin problema. Vale, fenomenal. Yo cuando digo que me gusta la poesía me encuentro con gente que me pone a veces cara de marciano, porque es una expresión artística, bueno, que está en relativo desuso y tiene algo como de muy abstracto y algo como de muy libre y algo como que tiene menos agarraderos para interpretar las cosas como solemos interpretarlas. ¿Qué le dirías tú a alguien a quien le intimida la poesía? Vale. Bueno, yo creo que efectivamente hay una idea como muy marcada, ¿no? De que la poesía es compleja, que es para personas que están en otro nivel o eruditas o que, no sé, ¿no? Como hay unas ideas, a mí me gusta mucho la expresión de la poeta Audre Lorde, norteamericana, ¿no? Que ella lo que decía, la poesía no es un lujo, es decir, que no es para... no significa que tú tengas que tener una serie de características para poder entrar a ella, ¿no? La poesía es, vamos, tal y como yo creo que la veo, es una necesidad para la persona o una manera de reconocer miradas diferentes, ¿no? Si tú lees un poema y a ti el poema te dice algo, te despierta cierta emoción, te impacta, te repele, lo que sea, pero te está diciendo algo, ¿qué más da, ¿no? Que hayas entendido lo que el poeta quería decir o que estilísticamente utilizara esto o utilizara aquello, ¿no? O sea, creo que es un lenguaje más... no sé, de víscera, ¿no? De lo que a ti te despierta, lo que a ti te emociona. Muy primario. Y no tener tanto que pensar que hay ahí detrás de esas palabras que quieren decir cosas que tú no eres capaz de comprender, ¿no? De hecho, creo que ese tipo de discurso es el que me echa más para atrás, ¿no? Porque creo que la poesía es accesible para todas las personas, siempre y cuando haya una lectura abierta a que te despierte cosas. Sí, quizás es que a veces hay que leerla desde otro sitio, diferente al que usamos para leer otras cosas que tienen más una estructura, a lo mejor narrativa clara, etcétera, ¿no? Un lugar más visceral, más primario. Sí, y con apertura, ¿no? Yo creo que sí. Justamente esto, ¿no? No vayas con prejuicios, no vayas con ideas. Claro.
entra y a ver qué pasa. Eso. Bueno, pues esa recomendación que hacemos desde aquí, que entren en Hallar la Vía a ver qué pasa. Te voy a pedir algo que le pido a todos o que le pedimos a las personas que vienen a estas entrevistas, y es si me puedes recomendar algún libro fetiche tuyo o algún libro que últimamente te haya impactado y te haya gustado mucho. Mira, estuve ahí dando muchas vueltas porque hay tantas cosas interesantes, pero por seguir un poco en la línea de la importancia que tiene la narrativa en cómo nos contamos las cosas y que luego después que esas cosas nos dicen a nosotros, ¿no? Sí que leí un libro, lo leí hace 6 años porque lo acaban de reeditar ahora, que se llama Mi cuerpo también, de Raquel Taranilla, que es, bueno, una mirada, no sé si llamarla eso, bueno, autobiográfica, con nociones también periodísticas, bueno, es un, ¿no? Pero bueno, en realidad es un libro que habla del cáncer, una experiencia personal de ella con la enfermedad, y es muy potente porque narra la enfermedad desde su propia historia, más allá del, digamos, del relato oficial, ¿no? Del relato médico, del relato establecido sobre cómo se tiene, entre comillas, que vivir un proceso así o qué significado que tenemos que dar un proceso así, ¿no? Es decir, que, o sea, como que ella narra la fuente de su sufrimiento de una forma que te hace entender cosas, que te descolocan otras y me parece una mirada muy interesante, ya que estamos centrándonos un poco en esto, el poder de la palabra, ¿no? Y de la importancia que hacemos con el uso del lenguaje y también cómo nos decimos las cosas, pues me parece un libro que recomendaría mucho para, bueno, alguien que esté pasando por el propio proceso, que lo haya pasado, o personas que quieran entender también, ¿no? Cómo se puede sentir alguien, como dice ella, ¿no? En un momento, en un cuerpo enfermo. Mi cuerpo también, de Raquel Taranilla. Fenomenal. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo creo que nos podemos ir despidiendo, Noelia, para mantener digamos, la duración corta de estas entrevistas y que además a mí no me echen la bronca los que dirigen este asunto. Miles de gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo, que además los que lo oyen no lo saben, pero yo sí porque te veo, estás en el hospital, has hecho un hueco de tu horario para hablar con nosotros. Y te lo agradezco un montón. Y tu libro se llama Hallar la Vía y se puede encargar en librerías y merece mucho, mucho, mucho la pena. Muchas gracias. Gracias a todos los que escuchéis. Fenomenal, pues hasta pronto, Noelia. Que estés bien. El podcast de los literatos malditos. Tu librería.org